Imagina que pudieras diseñar a un ser humano desde su nacimiento para ser la persona más feliz del mundo. Le darías la mejor educación, lo entrenarías para ser perfectamente racional y lo rodearías de todas las herramientas para alcanzar el éxito. Esto no es una película de ciencia ficción, sucedió de verdad en el siglo XIX. El sujeto del experimento fue John Stuart Mill, y el científico era su propio padre, un brillante filósofo utilitarista. El resultado fue un prodigio aterrador. A los 3 años, John leía griego antiguo. A los 8, devoraba a Platón y a Heródoto. A los 12, era un experto en lógica aristotélica. Su mente era una fortaleza inexpugnable, diseñada para una única misión: maximizar la felicidad. Pero entonces, a los 20 años, la fortaleza se derrumbó. Mill cayó en una depresión tan profunda que consideró el suicidio. En sus propias palabras, se despertó un día y se hizo una pregunta devastadora. Si todos tus objetivos en la vida se realizaran al instante, ¿serías muy feliz? Su corazón, dice, le respondió con un no rotundo. En ese vacío helado, el hombre diseñado para ser el más feliz del planeta se dio cuenta de que no sentía absolutamente nada. Fue en medio de esa crisis que Mill escribió una de las frases más importantes de la historia del pensamiento. Pregúntate si eres feliz e inmediatamente dejarás de serlo. Me llamo Javier y esta historia me obsesiona, porque soy alguien que reflexiona mucho, quizás demasiado, sobre estas grandes preguntas. Y mis ideas no suelen venir de dogmas encontrados en libros, sino de observar la vida, de intentar descifrar estas paradojas que nos afectan a todos. Una historia del siglo XIX, ¿qué tiene que ver con nosotros? Más de lo que crees. Vivimos en la era de la felicidad como industria. Tenemos más acceso a terapia, a libros de autoayuda, a coaches de bienestar, a meditación guiada y a conocimiento sobre salud mental que ninguna otra generación en la historia. Y sin embargo, las cifras son aterradoras. La ansiedad y la depresión están en máximos históricos. Según la OMS, casi 1 de cada 3 personas sufrirá un trastorno de ansiedad en su vida. Somos como John Stuart Mill a gran escala. Una sociedad entera armada con todas las herramientas para ser feliz, que se siente más vacía que nunca. Esto nos obliga a hacer la misma pregunta que se hizo él en su desesperación. ¿Es posible que nuestra forma de entender y perseguir la felicidad sea fundamentalmente errónea? Para responder a esto, necesitamos un mapa. Y por suerte, los grandes pensadores llevan 2500 años dibujándolo. La primera distinción clave viene de la antigua Grecia, de Aristóteles. Él separó la felicidad en 2 tipos: hedonia y eudaimonia. La hedonia es el placer. Es el sabor de una buena pizza, la emoción de una compra nueva, la calidez de un halago. Es maravillosa, pero es fugaz. Perseguir la hedonia es como intentar atrapar el humo con las manos. Te deja en lo que los psicólogos hoy llaman la cinta de correr hedónica. Necesitas cada vez más estímulos para sentir lo mismo, corriendo sin parar para quedarte en el mismo sitio. La eudaimonia, en cambio, es algo muy diferente. A menudo se traduce como plenitud o realización. No es un sentimiento, es un estado del ser. No viene de obtener placer, sino de vivir una vida con propósito y virtud, de superar desafíos, de crecer. Para que quede claro, imagina la diferencia entre comerte un postre delicioso y correr un maratón. El postre es hedonia pura, un estallido de azúcar, una textura cremosa, un placer inmediato que se consume y se desvanece en segundos. El maratón es eudaimonia. El proceso es doloroso, el ardor en los pulmones, el sudor, el dolor en las rodillas. Pero la satisfacción que sientes al cruzar la meta, esa calma profunda, esa certeza de haber conquistado algo real, eso no se desvanece. Se integra en quién eres. El postre se consume, el maratón te construye. Otros filósofos como Epicuro o los budistas fueron un paso más allá. Dijeron que la felicidad ni siquiera se trata de ganar algo, ya sea placer o plenitud. Se trata de eliminar algo, el sufrimiento, el deseo, la insatisfacción.
Para ellos, el estado ideal era la ataraxia, la serenidad. La felicidad es el estado natural que emerge cuando dejas de perturbar tu propia paz. La ciencia moderna ha validado estas ideas ancestrales. Hoy, los psicólogos descomponen el bienestar en 3 componentes. 1. Afecto positivo. ¿Cómo te sientes momento a momento? Esto es la hedonia. 2. Satisfacción vital. ¿Cómo evalúas tu vida en retrospectiva, cuando piensas en ella? Esto se parece mucho a la eudaimonia. 3. Propósito o significado. Tu sentido de conexión con algo más grande que tú mismo. El problema es que la mayoría de nosotros perseguimos la felicidad completamente al revés. Buscamos el afecto, placeres momentáneos, esperando que de alguna manera se sumen y nos den satisfacción y propósito. Pero es como intentar construir una casa empezando por el tejado. El propósito es el cimiento más estable y poderoso de los 3. Así que te pregunto, y sé honesto contigo mismo, la mayoría de nosotros perseguimos uno de estos 3 más que los otros. ¿Cuál sientes que priorizas más en tu vida? Dímelo en los comentarios. Es un buen ejercicio de autoconciencia. Ahora que tenemos el mapa, la verdadera pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestra energía? Y aquí es donde la ciencia nos da un golpe de realidad que podría destrozar todo lo que creías saber sobre el éxito y el bienestar. La investigadora Sonia Lyubomirsky, una de las mayores expertas mundiales en la ciencia de la felicidad, propuso una fórmula que lo cambia todo. Después de analizar décadas de estudios, llegó a la conclusión de que nuestra felicidad depende de 3 factores, con pesos muy diferentes. El 50% de tu felicidad es genética. Sí, la mitad. Es lo que se llama tu punto de ajuste hedónico. Naces con una predisposición a ser más o menos feliz, igual que naces con una predisposición a ser alto o bajo. Hay gente que, simplemente, tiene un talento para la felicidad. Y otros que tenemos que trabajar un poco más duro. Esto es difícil de aceptar, pero es liberador. Significa que si a veces te sientes melancólico sin razón aparente, no estás roto. Es, en parte, tu biología. Ahora viene la parte más impactante. Solo el 10% de tu felicidad depende de tus circunstancias. Quiero que esto resuene. El dinero que ganas, la casa en la que vives, el coche que conduces, si estás casado o soltero, tu trabajo, tu atractivo físico, todo eso que nos obsesiona, que llena nuestras metas de año nuevo y nuestras fantasías, todo junto apenas explica un 10% de la variación en la felicidad de las personas. Esto deja un 40%. Ese 40% son tus acciones intencionadas, tus hábitos, tu forma de pensar, las elecciones que haces cada día. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Aquí reside todo tu poder. No puedes cambiar tus genes, y cambiar tus circunstancias tiene un impacto mínimo y decreciente. Pero ese 40% es tuyo, es tu campo de juego. Entonces, ¿qué demonios hay dentro de ese miserable 10% que tanto sobrevaloramos? ¿Y qué hay dentro de ese poderoso 40% que a menudo ignoramos? Vamos a desglosarlo, con datos en la mano. El 10%, lo que sobrevaloras y no funciona tan bien como crees. Dinero, es el gran mito. Sí, el dinero importa, pero solo hasta cierto punto. Alivia el estrés de la pobreza. Pero una vez que tus necesidades básicas están cubiertas, su efecto se desploma. Los estudios muestran que el punto de estancamiento está sobre los $100.000 anuales. Más allá de eso, más dinero no te hace significativamente más feliz. De hecho, el dinero solo explica alrededor del 3% de la varianza en la felicidad. Por tanto, el dinero compra un mejor afecto momentáneo al reducir el estrés, pero su impacto en la satisfacción vital es decreciente y casi nulo en el propósito. Atractivo físico. Ser guapo o guapa te da un pequeño impulso inicial por el efecto halo, pero también añade una enorme presión por mantenerlo. La adaptación hedónica aquí es brutal. Te acostumbras a tu propia cara. El atractivo físico solo explica el 1% de la felicidad, un miserable 1%.
Afecta un poco el afecto a través de la validación social, pero es irrelevante para la satisfacción y el propósito. Fama y estatus. La correlación es débil y a menudo negativa. La fama trae consigo ansiedad, pérdida de privacidad y relaciones superficiales. La búsqueda de estatus es un juego de suma cero. Para que alguien suba, otro tiene que bajar, lo que genera una competencia constante. Es una fuente de estrés, no de bienestar. Ahora, el 40%, lo que sí funciona y donde deberías invertir cada gramo de tu energía. Relaciones. Este es el rey, el predictor número 1 de la felicidad y la longevidad. El estudio sobre el desarrollo adulto de Harvard, el más largo de la historia, más de 80 años siguiendo a las mismas personas, llegó a una conclusión que su director resumió en 3 palabras. La felicidad es amor. Punto. No es la riqueza, ni la fama, ni el trabajo. Son tus relaciones con tu familia, tus amigos, tu comunidad. Las relaciones son la trifecta perfecta. Nutren tu afecto diario, construyen tu satisfacción vital a largo plazo y a menudo se convierten en la fuente misma de tu propósito. Y lo fascinante del estudio de Harvard es que el hombre que reportó ser más feliz al final de su vida no era un aventurero ni un millonario. Su vida, en papel, era aburrida. Un trabajo estable, la misma esposa durante 50 años, una comunidad pequeña. Su vida no era excitante, era rica en conexión, en previsibilidad, en amor. Nos enseña que la eudaimonia no va de emociones fuertes, va de vínculos profundos. Salud física. Esto no es negociable. Ejercicio, sueño y dieta son los pilares. No necesitas correr maratones. Estudios demuestran que caminar 30 minutos al día tiene un efecto antidepresivo comparable al de los fármacos, pero sin efectos secundarios. El sueño es el reinicio de tu sistema emocional. ¿Y la comida? Bueno, tu intestino es tu segundo cerebro. Cuidar tu cuerpo mejora radicalmente tu afecto, te da la energía para construir una vida satisfactoria y te permite servir a tu propósito. Altruismo y generosidad. Gastar dinero en otros produce un pico de felicidad más alto y duradero que gastarlo en ti mismo. Lo han demostrado los investigadores Dan y Norton en múltiples experimentos. Enseñar a alguien a hacer un voluntariado, ayudar a un amigo. Estos actos nos sacan de nuestra propia cabeza y nos conectan con algo más grande, atacando directamente la fuente del propósito. Experiencias sobre cosas. Esto ya lo hemos oído, pero es radicalmente cierto. Comprar un objeto te da un pico de placer que decae. La adaptación hedónica lo devora. Pero invertir en una experiencia, un viaje, un concierto, aprender una habilidad, te da recuerdos que de hecho se aprecian con el tiempo. El yo que recuerda, como lo llama Daniel Kahneman, vuelve a esas memorias una y otra vez, extrayendo felicidad de ellas. Las experiencias construyen tu satisfacción vital de una forma que ningún objeto puede igualar. Pero más allá de qué hacer, quizás la pregunta más poderosa es ¿qué dejar de hacer? Y para entender esto, necesito que escuches con atención una de las metáforas más brillantes y liberadoras de la historia de la filosofía. Viene del pesimista por excelencia, Arthur Schopenhauer, y dice así: así como no somos conscientes de la salud de todo nuestro cuerpo, sino solo del pequeño lugar donde aprieta el zapato, así tampoco pensamos en la totalidad de nuestras actividades exitosas, sino en alguna insignificante trivialidad que nos sigue irritando. Lee esa frase de nuevo en tu mente. El pequeño lugar donde aprieta el zapato. No pensamos en los miles de pasos cómodos que damos al día. Solo nos obsesionamos con la pequeña piedra, con la costura que roza. No pensamos en todas las cosas que funcionan en nuestra vida. Nos obsesionamos con la única que no. Esta idea es revolucionaria. Nos libera de la tiranía de tener que construir la felicidad. Quizá la felicidad no es un castillo que hay que edificar. Quizás la felicidad es simplemente el paisaje que se revela cuando, por fin, quitas las piedras del camino.
Es el estado natural que emerge cuando dejas de sabotearlo. Así que la pregunta no es ¿cómo puedo ser más feliz?, sino ¿dónde me aprieta el zapato y cómo puedo por fin quitármelo? Llegamos al final de este viaje. Si algo hemos aprendido de la trágica historia de John Stuart Mill y de décadas de ciencia, es esto. La búsqueda directa de la felicidad es la causa más segura de la infelicidad. El objetivo no es una vida placentera, es una vida con sentido. La estrategia definitiva, entonces, es doble y es simple. Primero, deja de obsesionarte con el 10% de las circunstancias. No intentes maximizarlo. Simplemente ocúpate de que no te apriete el zapato. No necesitas ser rico, solo necesitas no ser pobre y no tener deudas que te ahoguen. No necesitas el cuerpo perfecto, solo necesitas un cuerpo sano que te permita moverte por el mundo. No necesitas ser el más popular, solo necesitas no estar solo. Segundo, invierte toda tu energía en el 40% que controlas. Cultiva tus relaciones como si fueran un jardín. Muévete, come bien, duerme, sé generoso, colecciona recuerdos, no objetos. Y quiero dejarte con un último pensamiento, uno un poco provocador. Cuando vemos a personas en condiciones de pobreza que son genuinamente felices, la lección que muchos extraen es que lo material no importa. Creo que esa es la lección equivocada. La verdadera lección es que la felicidad es barata, es adaptable, es resiliente, es casi un mecanismo de supervivencia. Y precisamente porque es tan barata y adaptable, no puede ser nuestro objetivo más elevado. Es el suelo, no el techo. Debemos aspirar a algo más grande. No solo a una vida feliz, sino a una vida buena, a una vida justa, a una vida con sentido. Una vida que, cuando mires atrás, te haga sentir no solo que te divertiste, sino que importó. Si esta reflexión te ha servido, te pido dos cosas muy simples. Un me gusta para que llegue a más gente que lo necesita y que te suscribas para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las profundidades. Un contenido tan honesto como este es frágil, así que guárdalo, porque juntos estamos construyendo algo que de verdad importa.